Hablamos de aceptar la niñez. ¿Quién fue María Montessori? Esa es una muy buena pregunta. Les he preparado este apunte porque es el momento justo, adecuado. Se están por abrir nuevas escuelas con esta metodología y quisimos descubrir por qué. Así que hay que buscar a las fuentes, a lo original. Partimos de una frase que dijo María Montessori, entrecomillada, y así descubrimos que la educación no es algo que haga el maestro, sino que es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano. No se adquiere escuchando palabras, sino en virtud de las experiencias que el niño realiza en su medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo le sonó? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aún la pregunta que se plantea es: ¿qué concepción de infancia está implícita o está incluida en las acciones consideradas pedagógicas y a través de la historia? Porque siempre el hombre ha intentado perfeccionarse y eso ha sido inevitablemente a través de la educación. ¿En qué consiste esto de educarse? Si volvemos a las palabras iniciales, esto de que no es algo que haga el maestro, sino que es un proceso natural. Bueno, ¿cómo se puede entender eso? ¿Para qué están las escuelas entonces? Bueno, no están así. Vamos a ver cómo podemos explicarlo a través de las concepciones pedagógicas. Todas las reformas en las políticas educativas solamente pueden llegar a la escuela si existe una aceptación de mente y corazón por parte de los encargados de la tarea de enseñar. Desde esta cuestión, que no es menor, vamos a situar a la doctora, sí, escuchó bien, doctora María Montessori. En realidad, ella nunca se propuso inventar un método. Su obra, hasta el final de la vida, consistió en provocar la reflexión sobre una nueva visión de los niños, que no eran, como decían antiguamente, adultos en miniatura, ni mucho menos, sino que era una tarea que, dada la época en la que le tocó desempeñarse, no era nada fácil. Su enfoque pedagógico, surgido inicialmente de la investigación acerca del aprendizaje posible en los niños con deficiencias intelectuales, propone un cambio absoluto en el concepto de infancia, que solo puede llevarse a cabo si anida primero en los educadores. Históricamente, su aporte fue muy importante y lo sigue siendo porque puede enlazar las ideas del positivismo naturalista con la concepción de un hombre que debe realizarse integralmente como persona en libertad de conciencia, continuada por otros representantes que van modelando regionalmente el método Montessori. Debemos reconocer cómo la presencia femenina fue decisiva en el cambio de rumbo de la educación contemporánea. Vamos un poquito al contexto histórico, unas poquitas palabras para darnos una idea. Dado que la fundamentación del trabajo innovador de María Montessori está fuertemente influenciada por las teorías de la herencia y las concepciones evolucionistas, nos adentramos en la época que les dio cabida. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se producen cambios en la historia universal y especialmente en la occidental, provocados por el perfeccionamiento del trabajo científico, la enseñanza de las ciencias y el surgimiento de trabajos generados por las necesidades de la industria. Proliferaron los laboratorios en los ámbitos de las ciencias consideradas positivas o exactas, incluyendo la psicología.
A fines del siglo XIX y principios del XX se producen en Europa cambios sociales y políticos que se manifiestan en las relaciones internacionales. Al caer Bismarck, Alemania, en 1898, esta potencia europea pierde la hegemonía y Francia recupera influencia internacional, uniéndose a Rusia y reconciliándose con Italia e Inglaterra. Hasta 1914, año en que se desencadenaría la Primera Guerra Mundial, Europa mantiene un equilibrio político. Es en ese contexto que aparece María Montessori, que había nacido en Chiaravalle, Italia, el 31 de agosto de 1870. Realizó estudios de medicina en la Universidad de Roma, donde en 1884 se convierte en la primera mujer médico en Italia e ingresa como médico ayudante en una importante clínica. Ejerciendo su profesión, conoce por primera vez las obras de Seguin sobre pedagogía. En su práctica médica, sus observaciones clínicas la condujeron a analizar cómo los niños aprenden y ella concluye que estos construyen a partir de lo que existe en el ambiente. En 1902 empieza sus estudios de pedagogía, psicología experimental y antropología. Fue maestra de antropología pedagógica en la Universidad de Roma y es invitada a organizar las escuelas infantiles de todo el territorio romano. Su primera casa de bambini fue inaugurada en 1907. Dicha casa hogar se convierte en el origen del método educativo Montessori. En una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de intervenir activamente en el mundo universitario, no por su voluntad, por supuesto, o en el científico, María mantuvo una férrea determinación esperando conquistar la atención de los políticos acerca de que la infancia tiene una significación propia, sustantiva. Ser niño no es un accidente de la vida del que se debe salir tan pronto como sea posible. Es una fase necesaria que debe ser vivida.